oportunidad. Doctor, se cortó. Augusto, señor Augusto, creo que el doctor se cayó. Ok. Adelante, muchas gracias. Realmente agradecidos. En primer lugar a Librería Ella, a eTrading, Supply, a Manual Moderno. Agradecerles a los dos ponentes, María Paula y Ernesto Sandino. En esta oportunidad vamos a estar encantados realmente. ¿Cómo están? Eh, no sé si pueden ver la diapositiva. ¿Sí? Hola. Sí, ok. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Es la diapositiva, perdóname, de ustedes o la mía? La de Manual Moderno. Dejo de Oh, compartir. sí, por favor. Sí, gracias. Un momentito, por favor. Sí, ahora sí la pueden ver. Listo. Ok. Eh, buenos días. No sé si ya ahora sí pueden ver toda la... Sí. Ok, perfecto. Sí, se ve, muchas gracias. Ya, gracias. Buenos días. Mi nombre es Erika Fernández, directora general de Librería Ella. Representantes autorizados de Editorial Manual Moderno. Es un placer y un gusto poder participar nuevamente con todos ustedes en esta conferencia virtual. La importancia de la evaluación neuropsicológica en la etapa infantil, que estará a cargo de María Paula Cita y Ernesto Sandino Ahumada,
psicólogos de la editorial Manual Moderno de Colombia, que en esta oportunidad darán paso a la conferencia del día de hoy. Antes de empezar, permítame brindar una pequeña introducción de quiénes somos, de quién es Librería Ella. Nosotros somos una empresa que se especializa en proporcionar herramientas y recursos de calidad para profesionales en el ámbito psicológico, terapéutico y afín. Nuestra misión y propósito es fomentar el uso correcto de los materiales psicológicos y terapéuticos y sobre todo cubrir la necesidad de los profesionales en la adquisición de productos y servicios de calidad que se basen en los conocimientos más recientes para las mejores prácticas que se impulsan el éxito en la práctica profesional en el campo de la psicología. Asimismo, somos representantes autorizados de las editoriales más prestigiosas en el mundo de la psicología en el Perú, como son la editorial, como es la editorial Tea Ediciones de España, Mundito DT de Chile, Manual Moderno, Pearson Clinical Center de España y Lafayette Instruments. Antes de empezar la conferencia, me gustaría presentar a los expertos, a los psicólogos expertos y representantes de la editorial Manual Moderno de Colombia, quienes estarán a cargo de esta conferencia el día de hoy. María Paula Cita es psicóloga de Manual Moderno de Colombia, con experiencia en psicología educativa en el marco de los sistemas sociales ante las necesidades educativas, funciones preventivas en el entorno educativo y desarrollo de programas para la educación infantil escolar. Asimismo, con experiencia en el ámbito organizacional en marketing empresarial y programas de publicidad, así como en temáticas relacionadas con la psicología clínica y capacitación de los instrumentos de evaluación psicológica. Y Ernesto Sandino Humada, psicólogo también del Manual Moderno de Colombia, con experiencia en psicología clínica y organizacional enfocado en temáticas relacionadas con factores de riesgo psicosocial en los ámbitos laborales, seguridad y salud en el trabajo y en el estudio de los procesos que intervienen en la psicoafectividad. Asimismo, es investigador de diversos fenómenos que ocurren en las organizaciones de capacitador de instrumentos de evaluación psicológica. Ernesto, te damos paso. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Espero que esta charla sea de gran producto para ustedes. En este momento vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la logran ver. ¿Sí están viendo nuestra pantalla? Perfecto. Bueno, entonces, gracias a todos por su participación. El día de hoy vamos a tratar acerca de la importancia de realizar evaluaciones neuropsicológicas en la población infantil. Entonces, es importante partir del hecho de que estudia la neuropsicología como tal. Esta es la adquisición de un estudio de la organización cerebral, así como el análisis de alteraciones en caso de alguna patología cerebral. El cerebro del adulto es muy diferente al cerebro del niño, debido a que a principios del siglo XX se realizaron diferentes estudios en el cual se evaluaban más hacia la población adulta, pero estaba muy ambiguo el estudio de la evaluación neuropsicológica infantil. El cerebro de un adulto es muy diferente al cerebro de un niño, debido a que este es estático y ya alcanzó cierta madurez en su desarrollo. En cambio, el cerebro del niño ya es mucho más dinámico y este está en constante desarrollo. Entonces, esta es la variación.
que estudia como tal la neuropsicología infantil, la relación entre el cerebro, la conducta, la cognición dentro de un contexto dinámico de un cerebro en desarrollo. ¿Por qué se habla de un cerebro en desarrollo? Porque este es complejo, delicado, finamente regulado, que requiere de una estimulación apropiada, ya sea para un buen crecimiento, un desarrollo y un buen ambiente saludable. Las capacidades que se adquieren son a partir de los primeros años de vida del ser humano, en especial a partir de los 6 meses, ya a partir de los 2 años, que se ha alcanzado casi que el 50% de estas capacidades que se adquieren, y a partir de los 5 y 6 años ya se han adquirido capacidades motoras a partir de un 90% y capacidades a partir de los 8 a los 7 años ya se ha adquirido habilidades más que todo el lenguaje. Entonces es muy importante que exista una estimulación. Bueno, entonces, ¿cómo realizar una evaluación neuropsicológica? Es muy importante adentrarse a partir de la relación cerebro y conducta dentro de un contexto sociocultural, debido a que la sociocultural se enmarca a partir de un desarrollo y condiciones técnicas potenciales y utilizables en su rehabilitación. En caso de algún trastorno del aprendizaje o un caso de daño cerebral, es importante, a partir de la autora Matute 2014, hallar 3 dimensiones para su evaluación. La primera es la dimensión neuropsicológica, que esta tiene que ver con respecto al proceso de maduración fundamental del desarrollo tanto intelectual como cognitivo del niño. La dimensión cognitiva ya tiene que ver, aparte de del desarrollo y cómo adquiere funciones tales como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y todos los procesos cognitivos. Y la dimensión psicosocial tiene que ver con la interacción del ambiente, la sociedad, lo familiar y la cultura. Estos problemas del desarrollo tienen que ver también con la adquisición del ambiente, se tienen que ver como un conjunto para su determinada evaluación. En razón de que esta se pueda ver también a partir de los componentes de lo que es el funcionamiento del ser vivo, tales como sus genes, sus células y ciertos órganos que dependen netamente de un contexto en el cual se desenvuelve. A partir de un nicho también tienen que ver los nutrientes, las relaciones, las instituciones y la cultura. Entonces, al realizar esta evaluación se tienen que tener en cuenta todos estos ámbitos. También a partir de lo que requiere, si el niño ha tenido un déficit de trastorno de aprendizaje o ya tiene que ver con una deficiencia a partir de su escolaridad. Entonces, es importante poder determinar una evaluación completa a partir de esto. Otra cosa muy relevante que toca tener en cuenta en esta condición tiene que ver con respecto a lo que se habla del DSM-5 en términos evaluativos, ya que es importante determinar una historia médica, una historia educativa, el contexto familiar, también cómo los docentes están también involucrados en este proceso académico que intervienen en su rendimiento. Entonces, es como tal, cómo se puede realizar una evaluación. Bueno, entonces ahora, porque es importante su evaluación, primero para determinar la actividad cognitiva, no solamente para evaluar un diagnóstico, sino también tener en cuenta factores muy importantes como lo son conocer y explicar el funcionamiento del niño dentro de su propio contexto y también destacar ciertas áreas que sean dequisitorias, normales o sobresalientes en las cuales ésta se puede destacar. Proveer información adicional para efectuar un diagnóstico diferencial entre dos condiciones aparentemente similares. Esta es muy importante porque se puede determinar si ya es un caso neurológico, psiquiátrico, si también es algo que es agudo o grave. Entonces es muy importante poder determinar esto y más en esta etapa de desarrollo de los niños debido a que están en constante aprendizaje y es importante tener un seguimiento. Surgir procedimientos rehabilitativos y terapéuticos. Esto también permitirá generar, planificar una intervención para contribuir a una rehabilitación y también involucrar profesionales que estén afines dependiendo a la deficiencia con la que cuente el niño, ya sea también
un proceso terapéutico, tanto también de profesionales de lenguaje o fonoaudiólogos, dependiendo pues en el caso. Y también se debe determinar la eficiencia de un tratamiento particular en el aspecto de saber si es necesario ajustarlo, cambiarlo o modificarlo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de generar una intervención, una rehabilitación? Primero, tiene que ver también con favorecer y la creación de estrategias para la prevención de problemas escolares, tanto también como lo hablamos con respecto a los profesionales. Brindar soporte y apoyo a la familia es muy importante, ya que pues la familia es el núcleo primordial del niño, en este caso, ya que pues en sus primeros años de vida cuentan con esta ayuda. Y también es importante para que los padres se puedan involucrar en este proceso para mejorar su rendimiento, su comportamiento, también su autoestima y brindar una participación activa en cuanto a su educación. Facilitar estrategias para mejorar la calidad de vida y ajuste del paciente y apoyar procesos psicológicos de desarrollo saludable. Eso también es muy importante, ya que el ser humano apropia estos conocimientos y lo transforma en aprendizajes para el resto de su vida. Por eso es tan importante esta evaluación psicológica en la infancia. En conclusiones, el niño posee un cerebro en desarrollo, en consecuencia su evaluación varía considerablemente. ¿Por qué se habla que es variable? Porque no es lo mismo que un niño tenga un accidente cerebrovascular a partir de una edad de 3 meses y su diagnóstico se va a ver mucho tiempo después, digamos, cuando ya adquiere habilidades de lenguaje. Entonces, por eso es tan variable, también por su estructura, digámoslo de alguna forma, hormonal, también depende de su área escolar, familiar, entonces es realmente muy variable ya que es un cerebro en desarrollo. Es importante su diagnóstico para determinar la presencia de cambios cognitivos y el comportamiento. También se obtienen grandes beneficios para generar programas de intervención y rehabilitación. Estas son estrategias para mejorar la calidad de vida de niños, ajustes del paciente, también favorecer y apoyar estos procesos psicológicos tanto dentro de la escuela como en su familia. A continuación, nuestro compañero Ernesto va a hablar acerca de diferentes instrumentos de evaluación y cómo se pueden aplicar estos instrumentos. Hola, ¿qué tal a todos? Extiendo un saludo muy especial a iTrading Group y a todos los que se han ido conectando a lo largo de esta reunión. De verdad, muchas gracias y nuevamente por el espacio. Y bueno, como lo mencionó mi compañera Paula, vamos a empezar a hablar de los instrumentos de evaluación neuropsicológica, ¿ok? Digamos que para esto, si quisiera hacer unas consideraciones que me parecen importantes antes de cualquier proceso evaluativo, y son estas dos que vemos ahí en la pantalla. Entonces, toda evaluación necesita ser un proceso integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no sería bueno valerse de una sola herramienta para realizar un diagnóstico. Es decir, una sola prueba no nos va a decir o no nos va a enseñar la totalidad, digamos, de las diferentes esferas en las que estamos evaluando a un niño, ¿no? Es muy importante contar con otras fuentes de información, bien sea entrevistas, bien sea observaciones sistemáticas, bien sea la utilización de incluso varios instrumentos de evaluación, ¿no? Porque un solo instrumento, sea cual sea, de tipo cuantitativo o cualitativo, no deja de tener limitaciones que pues, justamente nos impiden ver la totalidad del caso, ¿no? Entonces, así tal cual como, por ejemplo, en el área organizacional, los procesos de selección no deberían ser, por lo menos, ¿no?, llevados a cabo solo con una entrevista o solo con una prueba, sino que es pues, una evaluación conjunta, ¿no? Asimismo, en la evaluación neuropsicológica debería haber una evaluación integral, ¿ok? Entonces, digamos que existen unos autores que son de los más importantes a nivel literatura en castellano de la neuropsicología, que son la doctora, mi compañera Paula mencionó a una de ellas, la doctora Esmeralda Matute,
Mónica Rosselli, Feggy Ostrowski, y Alfredo Ardila también, estos autores nos proponen 3 etapas en la evaluación neuropsicológica. Entonces vamos a abordar muy brevemente cada una de ellas, donde la primera, pues, el nombre que le ponen es historia clínica y relación con el paciente. Esta se puede, digamos, dividir en dos, historia clínica y relación con el paciente. Y es que algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, la evaluación neuropsicológica hace parte de un proceso. Es decir, no es una cita rutinaria, como puede ser al médico general, ¿no? Sino que la evaluación neuropsicológica está dentro de un proceso, puede ser clínico, que es la mayoría de los casos, pero también puede ser educativo, puede ser de carácter incluso judicial, en la psicología forense, ¿no? Entonces, digamos que identificando este tipo de necesidad, hay que tener en cuenta, insisto, en la evaluación integral, identificando como los diferentes contextos. Es muy importante identificar el objetivo y lo que queremos hallar, o el objetivo. Toda evaluación debe tener claramente un objetivo que sea más allá de obtener los datos arrojados por la prueba, ¿no? Sino la interpretación de qué vamos a hacer con eso. Entonces, ya teniendo claro esto, es muy importante contar con unos aspectos, bien sea para, como dije antes, tener un análisis más holístico, más completo, que abarque todas las esferas del individuo que estamos evaluando, que son la historia médica, es decir, tanto desarrollo fisiológico como desarrollo psicomotor, pero también de pronto características más psicosociales, como la historia familiar, la historia académica, como viene dicho en el caso de los contextos educativos, pero todos estos datos nos proporcionan información valiosa que complementan y contribuyen a realizar un buen diagnóstico, un diagnóstico completo, abarcador, y no un simple dato que arroja una prueba, ¿ok? Entonces, digamos que es muy importante considerar todos estos factores al momento de realizar, digamos, a la parte previa de la aplicación, ¿no? Nutrirnos de esa historia clínica. Historia clínica es como el resumen de todo lo que he dicho, historia familiar, escolar, etcétera, eh, para también conocer a quién estamos evaluando y, pues bueno, ya como digo en la interpretación, ampliar el resultado. Y la segunda subfase, digamos, de esta etapa es la relación con el paciente, que digamos es lo que en psicología se conoce con el rapport, ¿no? Entonces, claramente, quien aplique una evaluación neuropsicológica deberá garantizar un adecuado rapport con los niños. Digamos que dependiendo de su edad, el rapport podrá manejarse de una u otra forma. Por ejemplo, en niños que son muy pequeños, de pronto preescolares, los autores sugieren que los padres, los cuidadores, también pueden ser, estén o bien en todo el proceso de evaluación o bien en parte. Digamos, esto es para que el niño, digamos, preescolar se sienta más cómodo y por lo tanto ahí entendemos que el rapport no solo debe hacerse con el niño, sino con los padres. ¿Ok? Entonces tenemos esa doble tarea ahí. Y ya de pronto en niños que son un poquito más grandes, o sea, a partir de 4 o 5 años, que pueden llevar a cabo la evaluación sin presencia de los padres, pues claramente establecer una muy buena empatía con él, un muy buen lenguaje, ¿no? De pronto que manejan ellos, una muy buena asertividad al momento de preguntarle cosas. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Y ya de pronto en niños más grandes, es decir, adolescentes, sí es muy importante reconocer la independencia que ellos tienen de sus padres, porque pues, probablemente no hay nada que le guste menos a un adolescente que es estar pegado a los papás. Entonces uno como evaluador tiene que leer muy bien esos contextos eh, y tratarlo con cierta independencia, ¿ok? Y ese rapport tiene que estar muy ligado eh, a retroalimentar ese vínculo con él porque él va a ser el principal informante. Digamos que en la evaluación es otro término importante, que hay informantes. En el caso de los niños muy pequeños, pues es tanto el niño que es el evaluado, pero son los padres, los tutores, los profesores, etcétera. Pero ya, tanto en población adolescente, incluso ya adulta, pues los informantes son casi que exclusivamente los evaluados. Entonces, tiene que haber un proceso de desarrollo de la confianza muy grande para obtener pues, los resultados eh, más próximos a la realidad posible, ¿no? Entonces, pues ya teniendo claro esta
primera etapa de la evaluación neuropsicológica. Ya entramos de lleno con la aplicación de la prueba, sea cual sea. Digamos que hay varias pruebas. A continuación vamos a ver dos de ellas, que son de las más utilizadas, o que han sido las más utilizadas a lo largo pues, de su historia. Pues bueno, digamos que para la aplicación claramente hay que hacer una revisión exhaustiva del manual, de los protocolos, de los componentes de la prueba. Hay algunas pruebas, por ejemplo, una de las que vamos a hablar, que no proporciona el material completo, sino que nosotros tenemos que poner el material. Entonces, pero son cosas muy sencillas, son por ejemplo un lápiz, una peinilla, un peine, y así cosas más pequeñas, ¿ok? Entonces toca tener en cuenta esto y pues bueno, también tener en cuenta el tiempo de aplicación, porque por ejemplo una de estas pruebas, insisto, dura 3 horas, o el tiempo establecido son 3 horas de aplicación. Entonces mm, ya me dirán ustedes cómo mantenemos la atención de un niño de 5 años por 3 horas. Entonces toca tener en cuenta esto para dividir sesiones y demás. Y pues ya finalmente vamos con el análisis, el informe y la entrega de los resultados, que como he insistido desde que empecé la presentación, pues toca hacer un análisis holístico, integral, que aborde todas las esferas de pues de la persona, ¿no? Así como diversas fuentes de información que nos proporcionan, pues eso, datos muy útiles para el diagnóstico. Y al momento de la entrega de resultados, tanto con los padres como con el niño, resaltar esta asertividad que mencionaba antes, porque pues como psicólogos conocemos el poder que tiene un diagnóstico, ¿no? Y que a alguien se le diagnostique algo que, aunque digamos padezca de esto, pues sí, es algo que puede afectar pues, al individuo, ¿no? Claramente. Entonces, ya dicho esto, digamos, son unas consideraciones que pensamos importantes mencionarles, ¿no? Al momento de realizar cualquier evaluación neuropsicológica, aparte de la formación, digamos, académica, eh, idónea, ¿no? Digamos, especializaciones o posgrados o cursos, digamos, más en profundización de todo este tema neuropsicológico, de todo este tema psicométrico, ¿no? Es claramente recomendable, ¿no? Entonces, pues bueno, ya como tal vamos a empezar a hablar de los instrumentos de evaluación. El día de hoy les trajimos dos instrumentos. Seguramente los conocerán porque, pues como digo, son de los más aplicados en la neuropsicología. El primero de ellos es la evaluación neuropsicológica infantil, más conocida como ENI2, cuyos autores son los autores que mencionaba antes, Matute, Rosselli, Ardila y Ostrowski. Y bueno, ya el objetivo como tal de esta prueba, como lo pueden ver ahí, es examinar el desarrollo neuropsicológico de la población infantil, de habla hispana. La edad es de 5 a 16 años, ¿ok? Hay una versión de esta prueba que es la NIP, que es para preescolares, que justamente evalúa niños desde los 2 hasta los 5 años más o menos. Entonces, pero está evaluada, digamos, niños y, digamos, principios de la adolescencia también, ¿no? La aplicación es individual y el tiempo, como esta es la prueba a la que me refería, el tiempo de aplicación son 3 horas aproximadamente. Entonces, los autores en el manual de esta prueba sugieren dividir la evaluación en 2 sesiones para que, pues claramente, exista una buena atención, una buena disposición, evitar al máximo el agotamiento dentro de lo posible, porque pues igual es una prueba extensa. Eh, pero bueno, digamos que en total el tiempo son 3 horas. ¿Ok? Bueno, aquí tengo unos datos que igual muchos psicólogos preguntan por ellos, y es la obtención de las normas, ¿no? El diseño de la prueba. Esta es, pues, es la segunda versión, la ENI2, pero digamos que para la prueba se obtuvieron las normas mediante la participación de 788 niños de Manizales, que Manizales es una ciudad de Colombia, en Guadalajara y en Tijuana, ¿no? Entonces tiene tanto variación mexicana como variación colombiana. Y al momento de realizar digamos, el diseño, las normas y demás, se dieron cuenta que hay muchas similitudes, o prácticamente casi no hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos poblaciones. Por lo tanto, es una prueba que, como bien dice en su objetivo, sirve para evaluar a toda la población de habla hispana, cuya mayor proporción en la Tierra, ¿no?, en el planeta, está en Latinoamérica. Entonces, esta es una prueba eh, pues perfectamente aplicable en Latinoamérica. Su confiabilidad, pues, está en I2, se realizó mediante el método test-retest, también en confiabilidad entre calificadores,
y su validez se realizó con algunas escalas del WISC-R, que es la escala de Wechsler, que estaba en su momento cuando salió la N2. ¿Ok? Y bueno, ya como tal, la prueba evalúa 13 procesos neuropsicológicos. Digamos que la prueba en sí misma, digamos en lo que se cierne a los test, a las pruebas que se le aplican al niño, son más de 80 pruebas. Entonces, son más de 80 subtest. Esta es la razón por la cual la aplicación está programada para 3 horas, pero digamos que está dividido, esas pruebas pertenecen a ciertas dimensiones que pertenecen a dominios. Entonces los dominios más grandes, que son estos constructos que se evalúan, son estas que pues vemos en la pantalla, que igual pues voy a leer. Son las habilidades construccionales, la memoria, tanto de codificación como de evocación diferida, las habilidades perceptuales, el lenguaje, las habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades perceptuales y funciones ejecutivas. Entonces, como vemos, evalúa como muchas de las funciones neuropsicológicas y también pues lingüísticas, aritméticas, de razonamiento abstracto, pues en los niños. Entonces es una evaluación muy completa eh, que, como he dicho, por eso toma tanto tiempo también la evaluación, ¿no? Digamos que ya para la calificación de esta prueba hay una conversión de puntajes brutos, que son los que arrojan el propio test en el protocolo de registro, se transforman a estándares. Esta prueba permite hacer un perfil de ejecución, es decir, como la gráfica para ver cómo fue, digamos, el comportamiento de las respuestas o el perfil, pues justamente, ¿no? Del evaluado. Y pues bueno, digamos que también existe algo muy interesante en esta prueba, que son los análisis cuantitativos y los análisis cualitativos, ¿no? Entonces, digamos que el análisis cuantitativo hace referencia, digamos, directamente a la parte matemática, es decir, a los puntajes de las pruebas y a su transformación, como he dicho antes. Pero los análisis cualitativos hacen referencia a aspectos de índole observables que el evaluador ve en el niño. ¿Ok? Entonces, digamos que él tiene en cuenta aspectos como la motricidad, aspectos como la dificultad que, por ejemplo, el niño tuvo al momento de concentrarse en cierta prueba, eh, o, digamos, factores como por qué hubo cierto tipo de respuestas erróneas, ¿sí? Entonces también evalúa, por ejemplo, la motricidad en las pruebas que son de agarre, evalúa el agarre del lápiz. Entonces, estos análisis cualitativos permiten complementar el diagnóstico, ¿ok? Entonces, básicamente son muy útiles, están en casi todas los subtests, cada subtest tiene su análisis cuantitativo, que como digo es el puntaje, y el análisis cualitativo, que son todas estas características observables que pueden significar, que pueden ser signos de alguna patología o alguna dificultad en alguna de estas áreas, como digo, el lenguaje, de atención, de concentración, de confusión y demás, ¿ok? Y este cuestionario, esta prueba, perdón, tiene dos cuestionarios anexos. Uno que es de lateralidad manual, que como su nombre lo indica, es muy sencillo, evalúa o permite más bien identificar qué mano es la dominante, qué lateralidad es la dominante en el niño. Y digamos, cuando existe una aplicación de un niño o una niña que no se identifica una patología, pero que su resultado no es el esperado o no alcanza a entrar, digamos, dentro de la normalidad, se le debe suministrar este cuestionario de signos neurológicos blandos y agudeza sensorial. Entonces, ¿qué son estos signos neurológicos y agudeza sensorial? Son factores muy parecidos a los del análisis cualitativo, pero ya, digamos, en un cuestionario como tal, de ciertos signos que pueden explicar por qué el niño no contestó, digamos, de la forma esperada, pese a que no hay patología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, este cuestionario evalúa la marcha, o sea, la marcha del niño, digamos, nuevamente el agarre del lápiz, las agudezas sensoriales, visuales y auditivas, la fluidez verbal del niño, ¿no? Entonces se evalúa como estos signos neurológicos que, como digo, pueden dar cuenta de por qué existen X o Y resultados, ¿ok? Entonces, ya digamos que con esto se realiza el informe, teniendo en cuenta todas estas fuentes de información.
como digo, muy integral y pues obtiene el perfil de esta evaluación neuropsicológica infantil. ¿Ok? Luego, la segunda prueba que les presentamos el día de hoy se llama, claramente yo creo que también la conocerán, es el BANFE-3, la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales. Entonces, los autores son Julio César Flores, Bello Ostrowski y Azucena Lozano. El objetivo de esta prueba es explorar un amplio número de procesos cognitivos dependientes de ciertas cortezas de la región prefrontal del cerebro, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. ¿Okay? Una ventaja de este instrumento es que no se ciñe solamente a la aplicación en niños, que digamos es el objeto de esta charla de hoy, pero que igual es importante resaltar que el rango de aplicación es muy amplio, es de 6 a 90 años. Entonces, hay algunas subpruebas que sí, el punto de partida debe ser desde los 8, pero son muy contadas dentro de la prueba, que son 15 subpruebas que tiene el BANFE. Pero en general es de 6 a 90 años, la aplicación es individual y a diferencia de la ENI, el tiempo de aplicación es mucho más corto, porque como digo, son 15 subtest, no más. Como digo, en la ENI eran más de 80, aquí son 15. Entonces el tiempo de aplicación es de 50 minutos aproximadamente. Entonces, es decir, no es necesario eh, pues ninguna sesión, es decir, dividir la sesión en dos, sino que en una sola sesión se puede tener fácilmente la aplicación de la prueba. ¿Ok? Entonces, digamos que esta prueba, como digo, está muy ligado a lo teórico en cuanto señala 4 regiones de la corteza prefrontal y cada una de las pruebas está diseñada para evaluar un proceso dependiente de esa corteza. Es decir, entonces vamos a empezar con la que tenemos aquí arriba a la izquierda, que es la corteza orbitofrontal, son dos, orbitofrontal y prefrontal medial. Aquí tenemos 3 pruebas, que son el efecto Stroop. El efecto Stroop es, eso es como muy conocido, son esas columnas de palabras que son de varios colores. Entonces, o bien la persona tiene que decir la palabra, o bien el color con el que está escrito la palabra, ese es el efecto Stroop. Bueno, juegos de cartas y laberintos. Y digamos que esta corteza, estas dos cortezas están muy involucradas en los procesos de control inhibitorio, de seguimiento de reglas, de procesamiento riesgo-beneficio en un individuo. Entonces, por eso esas pruebas están ligadas a estas cortezas. Digamos que ya pasando a la corteza prefrontal dorsolateral, como vemos aquí, son las que más pruebas tienen. Señalamiento autodirigido, memorias de trabajo, laberintos, fluidez verbal. Entonces, digamos que esta corteza está muy ligada a eso, a procesos, digamos, por una parte en la memoria de trabajo, ¿no? Tanto visual como autodirigida, como espacial, pero por otra parte está muy ligada a las funciones ejecutivas, esta corteza prefrontal dorsolateral, como la fluidez verbal, como la secuenciación, como la clasificación de elementos, ¿no? Entonces esta corteza eh, evalúa estos procesos que están, digamos, puestos en dichas pruebas. Y finalmente volvemos aquí a la izquierda, está la corteza prefrontal anterior que tiene 3 pruebas que son clasificaciones semánticas, selección de refranes y metamemoria. Entonces, digamos que esta corteza prefrontal anterior evalúa justamente eso, capacidades como la metamemoria, como la comprensión del sentido figurado, del razonamiento abstracto. Esta corteza prefrontal anterior es la encargada, eh, o la principal encargada, digamos, de estos procesos que evalúan estas pruebas. Entonces, digamos que así está dividida la prueba, las 15 subtests que componen el BANFE. Y bueno, aquí digamos que tenemos el dato de la obtención de las normas, nuevamente para esta prueba también. Fueron 450 personas entre 6 a 90 años en México. La prueba pues tiene una sólida validez de constructo, igual que la N, una confiabilidad entre examinadores, pero nuevamente es una prueba que no presenta diferencias estadísticamente significativas con población latinoamericana. Entonces es una prueba perfectamente aplicable a población latinoamericana. Digamos, cosa que no pasa, por ejemplo, en pruebas estandarizadas en España, ¿sí? Sobre todo en constructos muy relacionados como a aptitudes mentales, porque, pues bueno, miles de factores nos diferencian con España, ¿no? El sistema educativo, la misma operalización del constructo de inteligencia o de aptitudes o de funciones.
Entonces, pero digamos que para la Latinoamérica sí es mucho más uniforme esto. Entonces, para la calificación se realiza una conversión, al igual que, es que en muchas pruebas, una conversión de puntuaciones naturales y codificadas a normalizadas. Y esas puntuaciones normalizadas son las que nos van a dar el diagnóstico final, o nos van a ayudar a obtener el diagnóstico al final. Y a partir de los 16 años, de los individuos que realizan esta prueba, a partir de los 16 años se tiene en cuenta el tiempo de escolaridad. Entonces, por ejemplo, están las tablas de conversión, ¿no? Entonces, si por ejemplo un individuo de 16 años tiene 4 años de escolaridad, tiene una tabla, y si tiene 10 años de escolaridad, tiene otra. ¿Sí? Algo que olvidé mencionar de la ENI, de la prueba anterior, es que por edad, por año, digamos, de 10 años, 11 años, 12 años, tiene también su propia tabla. Y en esta también es así, y a partir de los 16 se tiene en cuenta el tiempo de escolaridad. Y finalmente, digamos que esta prueba tiene un anexo, que es el cuestionario de daño, cuestionario neuropsicológico de daño frontal. Y pues digamos que este cuestionario nos sirve mucho para, de nuevo, cuando existe una evaluación que se realiza que no tiene los resultados esperados, pues hay ciertos factores que se pueden identificar mediante este cuestionario. Entonces, este cuestionario consta de 40 reactivos tipo Likert, es una escala tipo Likert, pues que pregunta por regulación emocional, por funcionamiento, eh, sí, desde ciertas, valga la redundancia, de ciertas funciones ejecutivas, de la autoconciencia de la persona. Entonces, de nuevo, este anexo puede complementar el diagnóstico para, como he insistido a lo largo de esta charla, tener un diagnóstico y una evaluación integral. Entonces, finalmente, esta prueba nos arroja este diagnóstico, teniendo en cuenta la puntuación total normalizada. Si da de 116 en adelante, tenemos una clasificación de desempeño, unas funciones, normal alto, entre 85 y 115 es normal, entre 70 y 84 hay una alteración leve o moderada. Esta diferencia entre leve y moderada pues se da según la interpretación eh, que le damos como evaluadores, según el tipo de, sí, según todos el diagnóstico integral, como he dicho, y de 69 para abajo hay una alteración severa, que digamos que ya tocaría empezar un proceso de, pues si se quiere, dependiendo del caso, ¿no? Del proceso, rehabilitación o de, bueno, ya el profesional pues toma la decisión. Entonces, esta es la forma como se obtienen los resultados del BANFE, BANFE 3, y estas son las pruebas y la información que les trajimos por hoy. Entonces, les agradecemos mucho por el tiempo. Quiero también preguntar si existe algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer. Yo he visto que por ahí en el chat están escribiendo, pero no sé si es alguna pregunta o algo. Pero bueno, esta es la información que les trajimos por el día de hoy. Así que de verdad, muchas gracias a iTrading, al Colegio Colombianos, al Colegio de Psicólogos, perdón, de Arequipa y de Moquegua. Entonces, muchas gracias por conectarse. ¿Me permites poder compartir pantalla, Ernesto? Erika, no sé si me escucha. Tenemos una Sí. pregunta. ¿Podrías leerla, por favor? No, está que levanta la mano. Dale acceso de audio, por favor. Buenas tardes, sí, mi pregunta es un tanto general, ¿no? De acuerdo en la actualidad, muchos niños usan los celulares, la tecnología, ¿no? Y están inmersos en ello. Quería, consultar si esto de que los niños estén inmersos mucho en la tecnología, en los celulares, en la televisión,
afectaría sus resultados en las pruebas neuropsicológicas. Esto, Paula. Hola, hola Kelly. Ok, vale, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, digamos que claramente todas estas pruebas, digamos que el motivo de las actualizaciones es para reflejar un poco la actualidad de la cotidianidad humana, ¿no? Digamos que la cotidianidad humana a día de hoy es justamente la tecnología, ¿no? Entonces, pues, como tú bien dices, en todas partes, tanto aquí en Colombia también es muy común ver niños desde muy pequeños con este tipo de tecnologías. Eh, pero digamos que siempre y cuando no, también eso es labor de los padres, de los educadores, no permitir, digamos, que sea su única fuente de estimulación, ¿no? Eh, Porque pues claramente está la estimulación social, escolar, digamos, ¿no? Entonces, siempre y cuando no exista una sobreestimulación de la tecnología, ¿no? O si se quiere la palabra que suena un poco feo, pero un abuso de la tecnología, ¿no? Por parte del niño, eh, también de pronto estar haciendo cosas que no debería hacer o que más tiempo del que debería, ¿no? Pues ahí ya se puede empezar a ver, eh, digamos, unos resultados que reflejarían esta falta de otras competencias que le priva el hecho de estar tanto tiempo pues metido en la tecnología, ¿no? Entonces digamos que toca verlo ahí, como te digo, eh, por ambos lados, como eh, por las competencias que le falten, puede deberse a eso y empezar a buscar esas explicaciones, empezar a relacionar como decíamos, las áreas, ¿no? De desempeño del niño académico, familiar, lingüístico, ¿no? También de pronto alguien que está mucho tiempo escuchando, por ejemplo, se va a inventarme videos o cosas así, puede que su tenga cierta dificultad al momento de, no sé, de emitir lenguaje, ¿no? Porque no lo hace tan seguido. Pero bueno, hay mil factores que hay que tener en cuenta, pero claramente la tecnología pues hace mucho ruido, es un factor muy importante al momento eh, pues de evaluar, ¿no? ¿Otra Erika, pregunta por ahí? Sí. sí, tenemos una pregunta en mensajes. ¿Puedes leerla, por favor? Tengo otra consulta, por favor. ¿Podrían brindarme información de dónde puedo capacitarme? Tal vez alguna página, cursos, instituciones sobre diplomados, certificaciones y otras evaluaciones neuropsicológicas. Claro que sí. Ahorita vamos a dar la información y se puede contactar con nosotros por nuestros canales que son por WhatsApp, por la página web o por correo electrónico. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, Jesús? No, solamente eso. Ok, entonces muchas gracias María Paula y Ernesto. Agradecemos el apoyo de la editorial Manual Moderno de Colombia en esta conferencia virtual y darnos a conocer información muy valiosa en el ámbito de la psicología, ya que creemos que el acceso de información actualizada y confiable es fundamental para el desarrollo del éxito profesional en el ámbito de la psicología hoy en día. También queremos agradecer a todos ustedes por su participación y, eh, y informarles que todos los colegiados registrados y habilitados cuentan con un descuento especial en nuestro producto según convenio. Y damos por finalizada esta sesión y quisiéramos invitarlos a contactarnos por nuestras redes sociales, por las páginas web, por nuestros teléfonos y para poder enviarles más información y quizás nuestros catálogos si lo desean, ¿no? Recuerden que pueden también enviarnos vía WhatsApp que aparece en pantalla
cualquier información adicional que tengan. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Luego, Erika, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, que Muchas estén muy gracias a bien. todos. Hasta luego.